Gracias a todos por la asistencia, a los medios, a todos en general. Bueno, llega el momento de la presentación de un libro, yo creo que más que esperado, por la demanda que ha tenido durante todo este tiempo que ha transcurrido desde que la primera edición salió a la luz y que se agotó en nada, en apenas unos 4 meses. Y la labor del autor ha ido corrigiendo, ampliando, y ya ha llegado el momento, gracias a las gestiones que el propio autor ha hecho para que el libro pueda llegar a estar a la disposición de todos. Decir una reseña de Jesús. Jesús es licenciado por la Universidad de Sevilla en Derecho, en Filología Clásica y en Derecho Canónico por la Universidad Pontificia de Salamanca. En 1997 obtiene la plaza de profesor titular de Derecho Eclesiástico del Estado. Desde el año 2000 es colaborador del Tribunal Eclesiástico en el Obispado de Huelva y de la Delegación de Hermandades de dicho obispado desde 2007. En Isla Cristina es sobradamente conocido y valorado en el mundo cultural por su labor de investigación histórica, publicada tanto en el periódico La Higuerita como en las revistas de fiesta que publica nuestro ayuntamiento. Desde 2002 pertenece a la Asociación En la U, donde ha publicado diversos artículos en sus boletines. Ha realizado igualmente ponencias en jornadas históricas en Isla Cristina y en Ayamonte. Su trabajo quizá más importante haya sido la realización de su obra 150 linajes isleños, cuya edición, como decía, se agotó en tan solo 4 meses. En esta nueva edición, su autor ha corregido algunos datos de la anterior y ha ampliado en 30 los linajes investigados. De hecho, su título así lo indica, 180 linajes isleños. En él se incluyen las listas genealógicas de más de 15.000 personas, pertenecientes a 180 familias que llegaron a Isla Cristina entre los siglos XVIII o XIX, aportando también datos de sus lugares de procedencia. De esta inmensa obra, que a mí me gusta definir como un mapa, cuyas líneas y trazados se entrecruzan, nos permite descubrir a veces de forma sorprendente nuestros orígenes. Los entramados de las ramas de este frondoso y fértil árbol que nos va revelando los nombres de nuestros antepasados, descubriendo a veces inesperadamente que estamos emparentados con tal o cual familia que desconocíamos. Con su libro, Jesús Bogarín ilumina no solo la historia de esta familia, sino la historia de todo un pueblo, que hoy en día tiene el privilegio de contar excepcionalmente con esta impresionante obra, para el disfrute de todos, como fuente, a su vez, de la que otros investigadores podrán nutrirse y como punto de partida para otros que quieran seguir, a su vez, desmadejando el ovillo de sus ancestros y que puedan hacerlo de esta manera. Yo estuve ayer en el ciclo de martes cultural en el Patio San Francisco, también con la presentación de otro libro, concretamente era un libro de cocina, de recetas, de Felipe Luzón, que se llamaba el libro Recetas de cocina de pescado de estero, el pescado de estero. Y a la finalización de la charla de Felipe, que estuvo muy interesante, él, como siempre, en plan jocoso, pues gastaba una broma que decía que bueno, no, tampoco es tanta broma. A mí la verdad es que estas cosas pues no dejan un poco de sorprenderme, ¿no? Que había recibido críticas porque en su presentación el hombre tuvo la idea, ya que de un libro de gastronomía se trataba, de presentarlo en el restaurante Rufino. Y la presentación pues dio una comida
para aquellos invitados que estaban allí presentes. Dice que ha recibido críticas en el sentido de que la gente lo paraba por la calle y decía que vaya tela, en qué cosas se gastaba el ayuntamiento el dinero. Bueno, en ese caso no se lo había gastado el ayuntamiento, se lo había gastado Felipe de su propio bolsillo. Y en este caso también me gustaría, ya que están los medios, estáis ustedes aquí presentes, están los medios de comunicación grabándolo, que sepa que tampoco el ayuntamiento, desgraciadamente, ha podido contribuir económicamente para que este libro salga a la luz. Y me gustaría recalcarlo porque, como por las casualidades de la vida, su autor es mi hermano, pues quiero dejar bien claro que no ha habido para él los medios que no llegan para otras cosas que son lamentables, ¿no? Porque desde el equipo de gobierno ya se ha manifestado varias veces, yo particularmente sé que todos comparten esta idea y es la mía particular, no estamos en absoluto a favor de los recortes que se producen en materia de cultura, porque vengan de donde vengan, ¿no? La cultura hay que mantenerla, pues desgraciadamente también con recursos económicos. Y los recursos económicos no fluyen desde donde tienen que fluir y se corta en algún momento en determinados puntos, llámese Sevilla o llámese Madrid, me da igual cómo se llame, no llega donde llega, que es donde tiene que llegar, que es el pueblo, ¿no? Para mí, un pueblo que se acultura, un pueblo que pierde la cultura, es un pueblo que retrocede, es un pueblo que queda en manos precisamente de aquellas personas que impiden, ¿no? Que impiden su culturación. Entonces, me gusta que esto quede bien claro. Tenía aquí unos apuntes, Jesús, me gusta improvisar, pero no me gusta dejar algunas cosas en el tintero. Yo creo que Isla Cristina tiene una deuda contigo por este trabajo inmenso de investigación que has desarrollado, porque es una obra que yo creo que en próximas generaciones será realmente cuando se valore la profundidad en el trabajo que has desarrollado y la importancia de esta obra que expone. Porque para mí, después del libro del padre Mirabén sobre la historia de Isla Cristina, para mí este es el libro más importante para la investigación de nuestra propia historia, porque es un libro abierto, es un mapa, como decía antes, que va a permitir a los historiadores, en cada uno en su línea, poder trabajar y poder seguir desarrollando sus tareas de investigación. Lo mismo que pienso que el padre Mirabén, el libro del padre Mirabén es el origen. Para mí este libro, Jesús, es el génesis, nuestro génesis, los orígenes de Isla Cristina, los orígenes de tu pueblo, de nuestro pueblo, de mi pueblo, que tenemos la suerte, la fortuna y la exclusividad, creo. Yo no sé si hay en alguna ciudad, algún pueblo, alguna comunidad que tenga la fortuna de contar con este libro y que podamos conocer y decir, pues mira, este fue tu abuelo, este fue tu bisabuelo, este fue tu tatarabuelo, de aquí vinieron, por eso somos, por eso estamos aquí, esta es tu familia, y que gracias a tu labor, Jesús, pues está al alcance de todos. Yo, antes de cederte la palabra para que tú expliques, si lo crees conveniente, cómo has podido completar esta magna obra, cómo has conseguido que llegue a la luz su publicación, cómo va a ser el proceso de que la gente, los interesados, puedan tener el libro en sus manos. Me gustaría darte un pequeñísimo, insignificante regalo en nombre del ayuntamiento, en agradecimiento, ya te digo, a esta labor que creo que es una labor sin precedentes. Es una pequeña cerámica hecha en los talleres municipales y que representa, pues, el escudo de Isla Cristina.
Bueno, yo te dejo el micrófono para que tú des tu charlita. Muchas gracias, Emilio, tu palabra emocionante. Yo no debo decir que llevabas de un impulso fraternal porque nos parece que políticamente no te haría bien, cuando es cierto que no ha habido ningún privilegio, ningún coste para el ayuntamiento, impulsa el emprendimiento, anima el consumo, encima te va a llevar la biblioteca un ejemplar gratis, en fin, que yo creo que te sale redondo el ayuntamiento, ¿no? Entonces, pero de todas formas un poco de cariño de hermano sí ha puesto, porque me abruma un poco en todo esto, ¿no? Creo que entre todos, por lo menos, por ejemplo, entre los compañeros de la U, estamos haciendo cada uno nuestro granito de arena y trabajando por arrojar luz a nuestra historia y ponerlo a disposición de todos, y yo pues me he especializado un poco en esta parte de la tarea. Yo quería explicar, en efecto, cómo que pueden encontrar en este libro, y pensaba a partir de la edición anterior, supuesto que todos, la mayoría, conozcan la otra edición, no sé si estoy en lo cierto, y no tenga que empezar a explicar que se encontraba la otra. Pueden levantar la mano quien no conozca la otra edición, algo pues nadie, todos por lo menos lo han tenido en las manos, saben su existencia, saben que se encontraba allí, ¿no? Los 150 linajes. Yo lo tuve, no voy a explicar entonces cómo se hizo, ni en fin, todo este proceso. Yo tuve el libro físicamente en mis manos el 4 de diciembre de 2007. Se presentó en febrero de 2008, que por, en fin, un pequeño desajuste, y se puso a la venta incluso antes, en enero o a finales de enero de 2007, y en mayo se había agotado. La verdad que fue una tirada pequeña, pero se agotó, y me estuvieron durante mucho tiempo por carta, por correo electrónico, por teléfono, verbalmente, por la calle, a través de terceras personas. Me han estado preguntando continuamente y pidiendo cómo puedo conseguirlo, y yo, sin que se enterara José Antonio López, yo le decía: el ayuntamiento tiene ejemplares, como lo cofinanció, intenten sacárselo a ellos, ya sé que eso es para protocolo, para regalar a los que vienen a cantar en octubre, o al que da una ponencia, pero no le digan que le he enviado yo, que se enfada López conmigo, pero no, otra manera no hay de conseguirlo, ¿no? Entonces, bueno, pues todo esto me fue animando a decir, pues esto hay que sacarlo. ¿Pero qué hago? ¿Pido una reimpresión a la universidad? No, ¿merece la pena? ¿No merece la pena? Pues que lo amplíe un poco. ¿Qué puedo hacer? Y, en fin, enseguida, pronto tomé la decisión, pensé que se podía hacer una edición aumentada, corregida en algunas cosas, algunas erratas que algunos me indicaron, sobre todo más aumentada, y bueno, me puse a investigar, y lo he aumentado persigo cuatro objetivos. El primero, perfeccionar los mismos linajes que había antes, los 150, en el ámbito temporal ya estudiado, que llegaba hasta 1950. Bueno, pues había personas que faltaban. El libro, como le pasa a este, tampoco no es exhaustivo, no puede ser exhaustivo. No piensen, ahora lo verán, es muy grueso, pero por supuesto no pueden estar allí todos, entre otras cosas porque el libro ya ha superado las 1000 páginas, tiene más de 1000 páginas. Y entonces, pues ya esto no lo editan en ningún sitio. Una de las posibilidades que contemplamos fue en formato digital, pero el público al que iba destinado, en gran parte nos dimos cuenta que las personas que me asesoraron, que muchos no manejan el ordenador, y que convenía esto, la salida tenía que ser en papel. Entonces, es el momento en que hay que parar. Bueno, pues para esto pues he estado consultando en el registro civil, ya era yo uno más, vamos, yo las horas que he pasado allí son muchísimas,
Y bueno, pues se han ido añadiendo y añadiendo personas a estos linajes. Pero además, en segundo lugar, quise añadir otros linajes, además de los otros 150, que en principio le ha aplicado el mismo criterio que eran los que llegaron en el siglo XVIII o en el siglo XIX. Por dos razones. Una, porque quería arrojar luz sobre todo sobre los orígenes. Y otra, por un criterio pragmático de que los que llegaron en el siglo XX, pues una persona si va al registro civil y pide la partida de nacimiento, la pide de tu padre, pues ya está, ya has cubierto, te dicen los nombres de los padres y los abuelos de tu padre, ya tienes cubierto todas las generaciones de Isla Cristina. Entonces, lo que era difícil era cubrirlos con todas las lagunas que hay documentales, todas las pérdidas que hay, sobre todo era la de la pérdida de las parroquias, porque saben que el registro civil empieza en 1871, antes lo que tenemos son los registros parroquiales, se pierden los de la Iglesia y bueno, ¿cómo se cubre esta laguna? No es fácil, no se puede cubrir al 100%, pero con muchas horas de investigación, en fin, se ha podido cubrir una gran parte, ¿no? Por estas razones digo, esos son los criterios que he continuado para seleccionar estos linajes, pero hay más de 180, hay bastantes más. Pasa que esos son los que tienen capítulo propio, pero hay otros porque, por ejemplo, tienen el mismo apellido y en la introducción de ese linaje pues le digo, vinieron otros de este apellido, por ejemplo, y ahí le dedico un párrafo a lo mejor a este linaje. Otros porque se han casado con una persona de este linaje, y entonces, o sea que hay personas cuyo apellido no está en la lista del índice, pueden encontrar muchos datos de su familia. Vamos a ir a la lista de estos 30 que se han añadido. Antes había un Abreu, ahora hay otro segundo Abreu. Había un Aguilera, hay un segundo Aguilera. Ahora añado dos linajes de apellido Beltrán, Bras, Cárdenas. Antes había un Contreras, ahora hay otros dos más, 3 linajes Contreras. Yo tengo la convicción de que al final son el mismo, que vienen del Lepe, pero por la pérdida de documentación en Lepe no se ha podido unificar en un ancestro común y entonces pues yo no me lo voy a inventar, como lógico. Entonces ahí están puestos como 3 diferentes, aunque los 3 vienen del Lepe. Había un cordero, un segundo cordero, ahora hay 2 flores, un segundo grado, que ya había otro, herencia, antes había 6 López, 6 linajes, apellido López, hay un séptimo ahora, Márquez, se añade, antes había 2 linajes Martín, ahora hay 4, o sea, hay 2 más, Noriega, 3 linajes de apellido Núñez, Redondo, Riego, Rodríguez había 1, ahora hay 4, se añadió 3, Rojas, Verdera y un segundo linaje de apellido Zambrano, que ya había otro. Esos son los 30 nuevos que tienen un capítulo propio. El tercer objetivo es actualizar las listas genealógicas. Pues esto algunos que me pidieron que por qué me paraba en 1950, bueno, pues he decidido avanzar hasta 1960, con la idea de dejar 50 años de margen por privacidad, que no haya datos de nadie, de cosas que hayan ocurrido en los 50 últimos años atrás. Entonces, hasta el 31, conscientemente, no sé si se me ha escapado por rata alguien que ha nacido después, pero yo conscientemente lo que quiero meter hasta el 31 de diciembre de 1960, recuerdo una compañera de instituto, Rocío, que no he puesto aquí, claro, Quintana, creo que también, parece que no lo había dicho, que también lo añadí, que nació a las 11:30 de la noche del 31 de diciembre del 60, creo que es la persona entonces más joven. Y bueno, pues para esto ha habido también mucha indagación oral, también coloqué un anuncio en la higuerita y muchos pues vinieron a aportarme datos, así que estaban interesados, que querían que saliera su familia, lo más exacto posible, me dijeron fechas, nombres de personas. En fin, creo que como ha existido esta oportunidad, pues si alguno no está, pues no creo que, luego disculpa que se debe molestar, lo importante es que si no está tú, está tu padre o tu tío y tú puedas trazar tu árbol genealógico. Creo que eso es lo más importante. En cuarto lugar, de lo que quería más hablar, porque es lo que a mí más me ha gustado hacer, es profundizar en los orígenes de los linajes. O sea, coger incluso los nuevos y los antiguos, todos estos,
intentar descubrir, a retroceder en el tiempo, a ver hasta dónde era posible llegar. Lo primero que hay que hacer es fijar de dónde procedían. Eso, en la inmensa mayoría de los casos, pues está conseguido. En la inmensa mayoría, algunos que no, lamentablemente, algunos que había una indicación en la documentación de aquí, cuando digo de aquí, digo generada aquí, puede estar en La Redondela, puede estar en Sevilla, pero en Huelva, pero documentación de la tierra generada aquí, pues se decía venía de tal lugar. En alguna ocasión hay como los Barcia, hay una indicación muy genérica, Galicia o los Yuyot, Cataluña, me ha sido imposible concretar exactamente el lugar, ¿no? Pero en general esto, en la inmensa mayoría de los casos, se ha encontrado el lugar de procedencia. Otro paso es, bueno, ahora buscar la documentación de ese sitio y comprobar el efecto, encontrarlo allí. No sea que aquí pues hay una rata, hay una imprecisión, o se nombre una ciudad y no es la ciudad, es la comarca, es la provincia, y ya tenemos liado, ¿no? Por eso, lamentablemente, mi propio apellido Bogarín, pues no era posible. Había una documentación que decía que venía de Galicia, una tradición oral que se expuso por escrito Emilio Martín Bogarín hace unos 80 años, que decía que de Tui, y en Tui no se ha podido encontrar. Entonces, hay algunos que no se ha podido constatar. Un éxito ha sido, por ejemplo, el caso de los de Villarreal. Yo era algo en lo que no estaba satisfecho de la anterior edición, porque decir que un linaje viene de Villarreal a mí me deja muy insatisfecho, porque es una población que es más joven que la Cristina. Entonces quiere decir que venía de Villarreal, que esa generación, esa persona, ya sus padres ya tenían que venir de otro sitio. Entonces eso al 100% se ha cubierto ese objetivo. Es decir, ya todos los que yo digo vienen de Villarreal, puedo decir de dónde venía la anterior generación. Si venía de Ayamonte, de Tavira, de determinado pueblo de Siche, de donde sea. Eso sí ha sido un éxito, se ha podido cubrir, ¿no? Y luego, pues, seguir avanzando hacia atrás. ¿Hacia dónde? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde se puede llegar avanzando hasta atrás? Claro, si aquí estuviera hablando de casas reales, la casa real inglesa, pues lo tiene documentado del siglo V y la española de Pelayo, y según algunas tradiciones no confirma históricamente, lo entronca también con los reyes visigodos y los borbones del siglo VIII, pero bien, pero nosotros, el pueblo llano, pues lo más que puede llegar al siglo XVI. Pero es un gran privilegio, no es nada fácil. ¿Por qué el siglo XVI? Porque es cuando el Concilio de Trento generaliza, manda que se lleven los registros parroquiales de bautismo, de matrimonio, de entierro, que ya en algunos casos existían, algunos años antes, en Ayamonte, hay de antes del siglo XVI, de antes de Trento, pero eso no es nada fácil ni común que se pueda llegar, porque mucha documentación se ha destruido por guerra. No solo la última guerra civil, por ejemplo, la guerra de independencia de la invasión napoleónica destruyó muchísimo patrimonio documental y artístico y arquitectónico, todo tipo, ¿no? Ha habido incendios, como en La Redondela, ha habido sustracciones, pérdida, deterioro. Por ejemplo, en Ayamonte resulta que a mediados del siglo XVIII hay un margen, falta un libro. Entonces, pues en muchas familias, o sea, que el eslabón que en ese libro perdido falta y ya no se puede saltar. Sobre todo son apellidos que no son muy extraños. Ya a lo mejor hay 4 personas que podrían ser el padre del que falta y hay que tener rigor, es decir, pues que no sabemos hasta ahí llega. A pesar de que uno tiene las manos, y lo he podido ver hasta de 1539 y te ha atascado en 1740 a lo mejor. Pues ¿qué le vamos a hacer? Entonces, no digo que no es fácil. Además, el Concilio de Trento pues no se pone en marcha como la ley del registro civil de 1870, que el 1 de enero de 1871 ya está el registro civil en todos los juzgados. No, señor. A esto había que promulgar los decretos del Concilio de Trento en cada parroquia y ponerse en marcha. En la documentación que yo he manejado de Portugal, en las todas las parroquias que he visto, ninguna da del siglo XVI, por ejemplo, ¿no? En archivos que están tan bien conservados como Mataró o Reus, pues resulta que no hay empiezan en el siglo XVII o Sitges. Entonces, no es nada fácil, pues que para mí es como un gran privilegio que, o sea, oye, he podido llegar en 5. Allá había una familia, que era los Arbucias, en los 150, ahora ha llegado otras 4 más. Yo luego diré cuáles son, que todas catalanes, adelanto. Y en muchas otras, pues he avanzado, he llegado hasta hacia atrás, el siglo XVII. ¿Y esto de qué lugares? Pues
está por un principio de economía, de que, o sea, cuando hay escasez de medios, de tiempo y económico, no se puede, en fin, yo no vivo de esto ni me dedico a esto, de estar recorriéndome toda la península ibérica, pues ha tenido que seleccionar cuáles sitios eran más interesantes, porque por la significación, la historia del pueblo, por el número de apellidos que venían de allí. ¿A qué sitio iba yo personalmente? Y otros sitios, pues por carta, por internet, correo electrónico, pedido, unas cosas más atendido gratuitamente, otras, bueno, cobrándome, otros pues no han contestado, otros han contestado que se ha perdido la documentación. Todo eso lo cuento yo con detalle en la introducción y es interesante que lo vea, curioso, sobre todo el que quiera seguir tirando del hilo de su apellido, pues conviene que lo vea para que en algunos casos ya iba a ver que es que he llegado hasta donde hay documentación, no hay más. En otros casos podía llegar si uno se persona allí y es pesado y no sé qué, a lo mejor la atiende, el camino me quiso atender a lo mejor por teléfono o por carta. Pero eso entonces ahí cuento, distingo, pues aquí es que no hay documentación, aquí hay y yo tengo hasta donde hay, aquí es que no, pues no me contestó y yo pues más no podía hacer. Entonces yo he estado pues por los pueblos de la provincia, por supuesto, pues me he recorrido, he estado en La Redondela, Ayamonte muchísimas veces, Villablanca, Castillejo, Paimogo, Sanlúcar de Guadiana, Lepe, Cartaya, San Juan del Puerto, Huelva, Triguero, en fin, no sé, se me olvida alguno más. En Sevilla, viendo también el archivo del Arzobispado de Sevilla, hay una documentación que hay que manejar porque desde antes que no existiera Obispado de Huelva, ¿no? Y por supuesto también el Obispado de Huelva. En Portugal, pues he estado en Lisboa y en Faro varias veces. El poniente andaluz, bueno, ya hemos hablado varias veces de esa corriente migratoria que hubo, no solo con los levantiscos, dice uno de la punta de principios del siglo XX, no, aparte de eso hubo una verdadera corriente migratoria, hubo una importante población que en el siglo XVIII vino de lo que hoy es provincia de Almería. Entonces, yo he estado allí en Roqueta, por ejemplo, que pertenecía entonces a la parroquia de Vícar, y yo quería rendir homenaje a este, que es un carácter muy andaluz, ¿no?, de Isla Cristina, que a veces pues no se resalta, y por eso yo quería poner en la cubierta, voy a sacarlo ya, aquí son 1050 páginas. Aquí tiene esto, esta es la partida de bautismo de Moya, o sea, un señor en la parroquia de Vícar, Castillo de la Roqueta se llamaba entonces, para que vean también un antepasado de almeriense, también de los... Además que yo, curioso, he encontrado hasta en la Redondela, he encontrado la presencia de estas personas muchos años antes de que se fundara Isla Cristina, aparte de Montegordo, o sea que la presencia de ellos es algo que ya estaba aquí desde antes de fundarse Isla Cristina. Yo quería rendir homenaje a estas personas, colocando aquí de entrada esta partida. También estuve en Granada. En Granada estuve buscando un buen número de linajes que venían de Dalías, pero como los Viesma, ¿no?, por ejemplo, pero desgraciadamente todo eso se destruyó, no existe esa documentación. Intenté encontrar en Granada, porque entonces pertenecía al Arzobispado de Granada, y de todos los linajes que busqué ahí solamente los Figueredos, Figueredos se llamaban entonces, eran lo único que hay que tu fortuna que pude encontrar. De Valencia, también muchos linajes de Valencia. En Valencia no pude estar, mantuve correspondencia y no tuve éxito solamente con un linaje, con los Llobel. Los Llobel, que sí encontrarán que he podido avanzar de un pueblecito de Valencia. Y luego otros lugares que investigué que no tuve personalmente, pero tuve contacto con Cádiz, con Tui, Logroño, Torralba. Dirán, ¿esto qué es Torralba? Sí, Torralba es un pueblo cerca de Calatayud, de donde vienen los Tierra, de Santander, etc. Y he dejado para el final lo de Cataluña. Bueno, estuve en otros sitios, en Madrid. En Madrid estuve buscando los descendientes, no los antepasados, los descendientes de los Barcios, de Roque Barcia. En Cataluña hice un viaje a Barcelona-Mataró. Barcelona no tuvo mucho éxito, pero Mataró sí.
Y la verdad para mí fue muy emocionante. Yo me emocioné allí teniendo en las manos las partidas de los primeros isleños. Y lo último que encuentra en el libro, antes del índice, es una foto de la partida de bautismo del pionero Faneca. Está ahí, lo tienen ahí. Ahí pasé muchas horas, pero ya me tuve que ir. Y después Cusack, pues nuestro corresponsal ahí, Manuel Cusack, que ustedes lo conocen, que se ha especializado en la relación entre Mataró y la Cristina, pues me buscó bastantes más partidas que no me dio tiempo a mí a buscar. En Reus fue otro lugar en que estuve, en Reus, y donde también llevaba muchos linajes que buscar, algunos no aparecieron, pero otros sí. Y luego no estuve personalmente, pero ha sido muy importante el contacto con los archivos de la diócesis de Tarragona, sobre todo, y de Gerona, y luego de algunos otros pueblos. ¿Y cuáles son esos cuatro linajes donde he podido llegar al siglo XVI? Pues quizás el que tuvo menos dificultad fue uno que, aunque no se ha localizado en una sola población, sino que, claro, del 16 hasta el 18, que llega a Isla Cristina, se movió por varios pueblos, pero eran pueblos cercanos de la archidiócesis de Tarragona y cuyos archivos están allí en el archivo, están en la sede de Tarragona, y entonces de manera que allí la misma persona me los pudo ir buscando unos y otros y tuvo menos dificultad. Son los Canela, se llamaban entonces Cañelles, eran en aquella época, ¿no? Y se ha podido retroceder en el pueblo de Tabals hasta, el siglo XVI. Otro linaje que tuvo un poquito más de dificultad porque hubo que cuadrar datos de dos archivos, de Arenys de Munt y de Mataró, en fin, cuadrando y unos y otros, pues se pudo llegar al siglo XVI, que es los Borrell. Yo no conozco a nadie, hay descendientes de los Borrell, pero con ser el apellido creo que no quedan, pero sí quedan descendientes de los Borrell, aunque no conserven el apellido. Luego, otros dos, en cambio, tuvo bastante dificultad. Fue una labor realmente detectivesca, de los detectives de esto de novela, pues lo que hubo que hacer y cómo hubo que agudizar el ingenio y pedir en un sitio, pedir en otro, imaginar, después confirmar la hipótesis, está todo confirmado, ¿no? Pero hubo primero que trabajar sobre hipótesis, esto no, esto sí, y conseguirlo, y una gran satisfacción porque se consiguió. Estos dos son los Cabot, no Cabet, que ahí los Cabet fracasé, los Cabot y los Rosselló. Esos son entonces, repito, los 5 que he podido llegar al siglo XVI, son entonces por orden alfabético: Arbucias, Cabot, Canela, Borrell antes, y Rosselló. Y yo no sé si podemos dejar algún tiempo para, si quieren alguna pregunta. Yo, de todas formas, aquí podemos estar aquí, hemos traído aquí algunos de protocolo, ¿no? Aquí uno para la señora alcaldesa, con sus muchas ocupaciones, todo eso que dicen los políticos, pues la ha impedido, está seguro. Otro para el señor concejal, ¿no? De Cultura, ¿no? Y otro para la señora biblioteca municipal, ¿no? Bueno, que tenga la biblioteca, ¿no? Está bien, venimos aquí. Ya está. El señor prologuista, el señor presidente de la asociación en la U, para que se difunda esto los estudios culturales, compañeros, considero que debe tener. Y, por supuesto, para que cubra bien la noticia, después el señor director de Legrita, tiene su ejemplar también. Son los de protocolo. El libro es autoedición, yo no voy a entrar en detalles, es que Emilio no sé si quiere que entre, pero en fin, porque esto es una opción cultural, la cuestión de este tipo no quiere entrar, pero quiere decir que esto se hace a medida que se pide, se hace, tarda una semana, no más, ¿no? Pero hay que apuntarse en una lista, hay que solicitarlo y entonces se imprime para los que están interesados y está, porque
Otra cosa, no está en mis posibilidades trabajar de otra manera. Yo ni soy una editorial, ni tengo una imprenta, ni una papelera en librería, ni nada de esto. Pero yo creo que de esta manera, sin problema, puede llegar a todos los que lo deseen. ¿Te parece que damos, si quiere alguien preguntar algo? Claro. Bueno, yo quiero decir que también que en la Delegación de Cultura, bueno, en primer lugar, que tenía que haberlo dicho al comienzo, Jesús, ha sido un fallo mío, es pedirte disculpas por la ausencia de María Luisa. Realmente, hasta el último momento, ha intentado estar aquí. Le ha sido imposible, ella me ha llamado y lo ha requerido cuestiones laborales. No ha podido estar aquí. Por otra parte, lo que yo quería decir es que en la Delegación de Cultura va a estar abierto una lista para aquellas personas que estén interesadas en adquirir el libro. Pueden pasar por allí. Yo lo haré tal como Jesús me diga y serviremos un poco de enlace entre los interesados y el autor. Sí, si me quiere decir a mí o a mi padre, pues eso también no hay problema. ¿Y turno de preguntas? Yo sabía que algunos no sé si porque yo hablo así creen que era un sarcasmo ni nada, sino que es que no, yo es que en general me sale esa vena así irónica cuando hablo de los políticos, porque soy así estoy tan crítico a los políticos, pero no concretamente por María Luisa. Le puedo decir que la idea de llegar hasta 1960 me lo dio su hija, que fue alumna mía. Y dice, ¿por qué no avanza un poco más y entras más? Y dice, pues sí, María, sí, no sé más. O sea, que yo... ¿Hacer preguntas para Jesús? ¿O para qué? Se puede hacer, pero eso le encarece, ¿no? La librería también tiene que cobrar su... Y esto va a estar casi a precio de coste. La editorialista dice que los regalo, porque quiero decir que el precio de 1.000, que no es... Pero... o sea, que no se puede poner más barato, pero se puede poner más caro, claro, poniéndolo, por ejemplo, en librerías, ¿no? Pero yo creo que... Sí, para cultura, o a mi padre, o a mí, ahora yo apunto aquí, si quieren los que quieran, y más o menos, yo cuando se tengan 20, por ejemplo, pues ya hago un pedido y ya está, y en una semana los hace, en una semana, no más. Aparte de que quedan ahora mismo, creo que 10, además yo ahora mismo creo que hay 10 también, que tengo en mi casa 10 que no están colocados, creo que los 10 primeros lo pueden tener mañana. No, parece que ya está, ¿no? Ya no tiene nadie. Pues si no, tampoco había que agotar la hora, ¿no? Ya está. Un cuarto de hora está bien. Pues si no, ya está. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues... Nada. Sí, hay una... Yo no sé si decirlo, no lo he dicho porque yo no sé si aquí te pueden, en fin, alguien acusar de algo, decir, no, porque nada que tenga aspecto, en fin, necesito decirlo en el ámbito cultural, pero si quiere ahora, después fuera de micrófono de 1000 actos, se lo digo yo. Ahora mismo, es que no me parecía en atención al ayuntamiento que... Bueno, pues muchas gracias a todos por vuestra asistencia y espero que disfruten del libro. Una última pregunta. Sí, ¿qué dice? Que hago una lista y anota.